elecciones en los Estados Unidos, día en el cual estamos todavía a la espera, insisto, de la votación de Donald Trump. Kamala Harris votó de forma anticipada y Donald Trump tenía que votar hoy en el estado de la Florida. Este exiliado, podríamos decir, era neoyorquino, toda su vida la desarrolló en la ciudad de Nueva York, es uno de las personas que le puso de alguna manera su sello a la arquitectura y al urbanismo de Nueva York a partir de lo que fueron y lo que son sus torres, pero claro, en la medida en que se metió en política y que se volvió odiado por los demócratas, que son mayoría justamente en el estado de Nueva York, tuvo que encontrar cobijo en otro lugar y ese estado es la Florida. Allí va a pasar Donald Trump la fiesta en las horas posteriores al cierre de los comicios. Por su parte, Kamala Harris va a estar en Howard, la universidad en Washington, D.C., que supo albergar durante mucho tiempo, sobre todo a estudiantes justamente de origen afroamericano. Toda una señal. Y lo que hablaba Diego Velar respecto también de lo que fueron las últimas apariciones tanto de Trump como de Kamala Harris, dejando en claro que Trump se ha mantenido de alguna manera siempre en la misma línea, uno podría decir a lo largo de los 8 años desde que está convirtiéndose en una presencia ineludible de la política estadounidense, en ese estilo bien confrontativo, marcando siempre las mismas agendas: Estados Unidos primero, la restricción de la inmigración irregular, la idea de bajar impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo subir aranceles en una posición muy proteccionista que puede habilitar guerras comerciales, la idea de no iniciar nuevas guerras en el mundo. Uno puede ver una agenda muy clara. En el caso de Kamala Harris se vio también algún esfuerzo por de alguna manera encontrar una posición propia, dado que es una candidata que surgió y que se tuvo que armar en 2 meses, 3 meses. Recordemos, en julio recién fue la decisión de Biden de declinar su candidatura y de apoyar a Kamala Harris, que tuvo agosto, septiembre y octubre para posicionarse como candidata y fue modificando de alguna manera ese posicionamiento, con una campaña que estuvo en buena medida centrada en mostrar las amenazas que representa Donald Trump y lo que podría significar de peligroso para la democracia estadounidense y para el mundo. Otro mandato de Trump fue el eje central de su campaña y después termina justamente en los últimos días, sobre todo, tratando de buscarle un matiz diferente a la campaña, hablando un poquito más del futuro, queriendo dar un mensaje más de unidad, queriendo dar un mensaje de esperanza, una diferencia importante. Acaba de hablar el secretario de Estado de Florida, estamos hablando de Cord Byrd, que es el secretario de Estado, es, para que se entienda, la persona que tiene a su cargo en cada estado la organización de la elección. Es decir, es la persona, vamos a decir, la última autoridad a cargo de contar los votos. Contó que ya han votado solamente en el estado de la Florida por la mañana, antes del mediodía, 560.000 personas y que esperaba recordó que las elecciones las urnas van a estar abiertas hasta las 7 de la tarde, hora del este, y que esperaba que hubiera resultados para la noche. Bueno, parte justamente de lo que está pasando y de lo que se va conociendo. Y justamente allí, en el estado de la Florida, se encuentra Jaime Flores, vocero de la campaña del presidente Donald Trump. ¿Cómo le va, Jaime? Un gusto saludarlo. Aquí Darío Misraji. El placer es mío, Darío. Felicidades para usted y toda su audiencia. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta jornada histórica allí en los Estados Unidos? Bueno, hay mucho movimiento aquí en las oficinas centrales de nuestra campaña en West Palm Beach. Seguramente escucharán ustedes ruidos y paso de gente y todo lo demás. Esto es, como se imaginarán, un pandemonium a pocas horas del cierre de las votaciones en todo el país. Es nuestro último día de campaña. Estamos con un optimismo cauteloso. Estamos confiados en que pues, las encuestas, una vez más, van a estar subestimando, como lo han hecho en 2 ocasiones anteriores, al presidente Trump. De todas maneras, es la primera vez que el presidente, en sus 3 contiendas presidenciales, las 3 últimas en la historia de los Estados Unidos, pues ha llegado ahora por primera vez con una ventaja marginal, pero ventaja al fin,
al día de las elecciones. Antes siempre había llegado con unas desventajas bastante abultadas. Y esta campaña que se cierra en un contexto de muchísima agresividad, de muchísima confrontación de los dos lados. ¿Cómo se vivió esa confrontación desde la perspectiva y desde el ángulo de Donald Trump? A ver, primero nosotros estamos convencidos que las elecciones no se ganan repartiendo besos, ni abrazos, ni diciéndole cosas lindas al adversario. Las elecciones se ganan marcando las diferencias que hay entre uno y el otro. Y nosotros tenemos diferencias claras para marcar con la candidata del Partido Demócrata. Es una candidata que pues ha estado 4 años en el poder y todo lo que hemos tenido es desastres en todos los aspectos, en política internacional, en seguridad doméstica, en el manejo de la frontera, ni hablar de la economía que ha sido absolutamente caótica. En fin, toda una serie de cosas en las que el presidente Trump, cuando ejerció el poder entre el año 2017 y 2021, pues tuvo éxitos resonantes. La gente lo recuerda por eso, particularmente entre los hispanos. Los hispanos le agradecen al presidente Trump que durante su gestión nuestros ingresos aumentaron significativamente. Nuestra tasa de desempleo fue la más baja. Más de 3 millones de hispanos lograron conseguir empleo en los Estados Unidos durante los años de Trump. Y más de 500,000 hispanos lograron comprar su casa durante la administración Trump, que es parte fundamental de la realización del sueño americano. Y todo esto se ha venido abajo durante estos últimos 4 años. La señora Harris está prometiendo una cantidad de cosas y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué no lo ha hecho? Si lleva 4 años al lado de Joe Biden como vicepresidente de los Estados Unidos, la única tarea importante que le asignaron fue la de la frontera, y la frontera es justamente el lugar donde peor le ha ido al presidente Biden. Jaime, más de 80 personas, más de 80 millones de personas votaron de forma anticipada por correo o en los centros de votación habilitados para hacerlo presencialmente. Los números, sobre todo que dio la Universidad de Florida y algunos otros centros, marcan que han ido a votar muchos más republicanos que en 2020, pero que sigue habiendo más demócratas registrados entre los que votaron de forma anticipada. ¿Cómo hacen o qué están haciendo para lograr entonces que un mayor número de republicanos vayan hoy a votar? Desde el Comité Nacional Republicano, que es el órgano que maneja el partido aquí en los Estados Unidos, empezamos una campaña hace ya más de un año, que la llamamos Bank Your Vote, es decir, inscribe tu voto. El propósito era justamente invitar a la gente a que comenzara a votar tan pronto como fuera posible. Votación anticipada, voto por correo, llevando el voto pues, a las oficinas de elecciones, en fin, todo esto. Y efectivamente, el presidente Trump también ha adelantado esa campaña, le ha pedido a la gente que es importante que lleguemos al día de las elecciones con una ventaja, que siempre hemos dejado esa ventaja en manos de los demócratas y ya era hora de que la cobráramos nosotros. Pues bien, todo parece indicar que tanto la campaña del Comité Republicano como el llamado del presidente Trump han venido funcionando significativamente en esta elección. Ahora, ¿qué números están viendo? ¿Qué les está llegando de los distintos centros del país hoy? ¿Está yendo mucha gente a votar? Sí, sí. Aquí en la Florida hemos tenido algo de brisa, hay una amenaza de un huracán pasando por Cuba. Esto puede de alguna manera ahuyentar a un número de personas, pero no hay todavía problemas atmosféricos, meteorológicos que puedan ser pues, decisivos en esto. Creemos que la gente está votando con entusiasmo, está votando por todo el país. Nos parece que va a ser una fiesta democrática de verdad muy importante, independientemente del resultado. Tenemos que aprovechar todo esto que está sucediendo para tratar de cambiar las costumbres políticas de este país que se han venido oscureciendo con el paso de los años, desde el año 2016, cuando a la señora Clinton le costó mucho trabajo aceptar el triunfo de Donald Trump, inclusive llamó a la gente a las calles en su ceremonia de posesión el 17 de enero del 2021, no, del 2017, si la memoria a veces me falla, pero después de que esto sucedió, cuando ella decidió que el presidente elegido no era su presidente y que era un presidente ilegítimo, así exactamente lo llamó con ese término, pues todo esto comenzó a cambiar y es hora de que comencemos a revertirlo. Jaime, le hago una última pregunta. Donald Trump no reconoció haber perdido el 2020. ¿Va a reconocer el triunfo de Kamala Harris si es que las autoridades de los distintos estados dan ganadora a Kamala Harris? Siempre y cuando las elecciones sean justas, transparentes y claras. Esa es nuestra única ambición, es lo único que queremos. Si gana, que gane el que gane, pero que gane sin trampa. Si nosotros encontramos que hay causas creíbles de que han sucedido irregularidades que hubieran podido haber cambiado el curso de la elección,
nosotros creemos que es nuestra obligación, no solamente como partido, sino como ciudadanos de un país democrático, denunciar esto ante las autoridades y pedir que se hagan las investigaciones pertinentes que no se hicieron hace 4 años, dicho sea de paso, y que tengamos elecciones pulcras, claras, transparentes. De nada nos sirve tener elecciones si las elecciones no reflejan la voluntad de los votantes. Última, ahora sí, 11 horas del este de los Estados Unidos. A esta hora, ¿ve indicios de irregularidades o en líneas generales se está viendo una elección transparente? Hemos visto unas pocas irregularidades, pueden no ser esenciales, pero de todas maneras irregularidades. Esta mañana, por ejemplo, tuvimos que exigirle a las autoridades en Pensilvania que dejaran entrar delegados nuestros a Filadelfia que habían sido autorizados inclusive por una corte, pero que algún funcionario del Departamento de Elecciones en Pensilvania decidió que no debían entrar. Nosotros tenemos el derecho de tener la misma cantidad de delegados, observadores republicanos, la misma cantidad de la que tienen los demócratas. Hemos visto también algunos casos que pueden ser aislados, pero queremos que se adelante una investigación y que llegue a conclusiones firmes sobre máquinas en el estado de Kentucky que no reciben máquinas de pantalla táctil, que cuando el votante oprime el punto donde está Donald Trump, la máquina no funciona, pero sí funciona en el punto donde está Kamala Harris. Ese tipo de cosas, por insignificantes que sean, no deberían ocurrir. Y lo interesante es que cuando ocurren, siempre por alguna razón, el que termina siendo perjudicado es el candidato republicano. Entonces, nos llama la atención, creemos que es pertinente que se investigue y que se llegue a conclusiones fehacientes de manera que pues la gente pueda confiar en el proceso. Jaime Flores, vocero de la campaña de Donald Trump, muchas gracias por este tiempo con DNews. Siempre un placer, felicidades para todos.